¿Cómo estás? Bienvenido a Spanish Hacks. Hoy vamos a aprender algunos verbos homófonos. Una palabra homófona es una palabra que se dice igual a otra, pero que se escribe de manera distinta y tiene otro significado. Comencemos por los primeros dos, as y as. As es la conjugación de la segunda persona del singular del verbo haber en presente simple, mientras que as es la conjugación de la segunda persona del singular del verbo hacer en imperativo, un tiempo verbal que se utiliza para dar órdenes o consejos. Haber es un verbo auxiliar que se usa, por ejemplo, para conjugar el pretérito perfecto compuesto, por lo que es probable que ya hayas leído o escuchado alguna vez la conjugación as. Ahora ya sabes que siempre se escribe con S. Otros verbos que generan confusión son cayó y cayó. Cayó es la conjugación de la tercera persona del singular del verbo callar en pretérito perfecto simple. Y cayó es la conjugación de la misma persona en el mismo tiempo verbal, pero del verbo caer. Callar significa no decir nada, hacer silencio, y caer significa ir hacia abajo por el peso del propio cuerpo, ya sea de una persona o de un objeto. Pasemos a los siguientes verbos, haya y haya. Haya es la conjugación de la primera y la tercera persona del singular del verbo haber en el presente del subjuntivo, un tiempo verbal que se utiliza para expresar deseos o incertidumbre. Y haya es la conjugación de la tercera persona del singular del verbo hallar en presente simple. Hallar es un sinónimo de encontrar. Y llegamos a los dos últimos verbos, rayar y rayar, que suenan igual tanto en su forma infinitiva como en sus conjugaciones. Rayar significa hacer rayas con un lápiz, una lapicera, un marcador o cualquier cosa que escriba o marque, mientras que rayar significa usar un rallador para desmenuzar comida, como por ejemplo queso. A las pastas se les pone queso rallado. Reconocer sus conjugaciones es muy fácil. Rayar siempre se escribe con Y y rayar siempre se escribe con doble L. Listo, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas entendido. ¿Se te ocurren otros verbos homófonos? Cuéntame en los comentarios. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.